Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida perfecta. Michael Preston ajustó su espejo retrovisor mientras entraba en el estacionamiento de la primaria Riverside. El sol de la tarde de primavera proyectaba largas sombras sobre el patio de recreo, donde los niños corrían y reían, sus voces llevando la alegría pura que solo los niños de 9 años poseían. Vio a Tommy de inmediato, el cabello rubio ceniza de su hijo capturando la luz mientras pateaba un balón de fútbol con otros 3 niños. Michael había construido una buena vida en Millbrook, un pequeño pueblo a 40 millas de Denver. Como consultor de ciberseguridad para contratistas del gobierno, trabajaba principalmente desde casa, lo que significaba más tiempo con Tommy y su esposa, Krista. La casa en la calle Maple era modesta pero cómoda, con una cerca de estacas blancas que Tommy había ayudado a pintar el verano pasado. Papá. El rostro de Tommy se iluminó mientras corría hacia la camioneta. ¿Adivina qué? Metí 3 goles en educación física hoy. 3 goles. Ese es mi chico. Michael revolvió el cabello de su hijo mientras Tommy subía al asiento del pasajero. Mamá está haciendo su famoso espagueti esta noche. ¿Crees que puedes con un segundo plato, quizás hasta un tercero? Tommy sonrió, abrochándose el cinturón de seguridad. Mientras conducían a casa, Michael sintió esa familiar satisfacción invadirlo. Después de sus misiones en Afganistán como oficial de inteligencia del ejército, había anhelado esta normalidad. El caos de las zonas de guerra y las operaciones clasificadas parecía ahora de otra vida. Conoció a Krista 2 años después de su baja, en una cafetería del centro. Era hermosa, encantadora y parecía entender su necesidad de una vida tranquila. La casa de los Preston se encontraba al final de un callejón sin salida, rodeada de robles maduros. El Honda plateado de Krista estaba en la entrada, lo cual era inusual. Ella normalmente trabajaba hasta tarde en la compañía de seguros los jueves. Mamá llegó temprano, observó Tommy. Quizás quería empezar a preparar la cena antes. Michael estacionó junto a su coche, notando que las cortinas de la sala estaban cerradas. Extraño. Krista siempre las mantenía abiertas para dejar entrar la luz natural. Dentro, la casa se sentía diferente. No mal, exactamente, pero rara. El aroma habitual de las velas de lavanda de Krista estaba ausente, reemplazado por algo que Michael no pudo identificar. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a confiar en sus instintos. Y en este momento cada instinto susurraba advertencias. ¿Krista? Llamó. En la cocina se oyó su voz, pero sonaba forzada. Tommy corrió hacia la cocina mientras Michael colgaba su chaqueta en el perchero. Fue entonces cuando notó el pequeño dispositivo de grabación escondido detrás de la foto familiar en la mesa del pasillo. Se le heló la sangre. Era un modelo que reconoció de grado policial. Tommy, espera. Pero su hijo ya había entrado en la cocina. Michael se movió rápida pero silenciosamente, su antiguo entrenamiento activándose. Se asomó por la esquina y vio a Krista de pie junto al mostrador, con la espalda rígida. Sus manos temblaban ligeramente mientras revolvía algo en una olla. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Tommy. «Claro, cariño. Solo cansada del trabajo». Su voz tenía esa alegría artificial que la gente usa cuando está asustada o mintiendo. Michael entró en la cocina. ¿Todo bien? Krista se giró y él lo vio de inmediato, el leve moretón en su sien izquierda, apenas oculto por el maquillaje. Sus ojos se desviaron hacia la puerta del sótano y luego de vuelta hacia él. Un mensaje claro. Peligro abajo. Michael, dijo ella con cuidado, estaba pensando que quizás podrías llevar a Tommy a cenar pizza esta noche. No me siento bien. Antes de que Michael pudiera responder, Tommy intervino. Pero dijiste que íbamos a comer espagueti. Y tú nunca te enfermas, mamá. Fue entonces cuando Michael lo oyó. Un sonido débil desde el sótano. Un ruido de raspado, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo de hormigón. Apretó la mandíbula. Tommy dijo, su voz calmada pero firme. Ve a tu habitación y prepara una mochila. Videojuegos, algo de ropa, cepillo de dientes. Vamos a pasar la noche en casa del tío Russell. Pero papá, no quiero. Ahora, hijo.
Algo en el tono de Michael hizo que Tommy obedeciera de inmediato. Tan pronto como los pasos del niño se desvanecieron escaleras arriba, Michael se acercó a Krista. ¿Cuántos?, susurró. Solo uno, respiró ella. El agente Robbins. Él dijo que si no cooperaba, te arrestaría por algo que no hiciste. Plantaría pruebas. Michael, lo siento mucho. Me ha estado chantajeando durante meses. La mente de Michael corría a toda velocidad. Gary Robbins. Conocía ese nombre. Tommy lo había mencionado antes como el policía genial que a veces visitaba su escuela para presentaciones de seguridad. Un hombre que se había ganado la confianza de un niño, ahora usando esa confianza como un arma. ¿Qué quiere? Los ojos de Krista se llenaron de lágrimas. A Tommy quiere. Dios, Michael está enfermo. Dijo que, si le ayudaba a acercarse a Tommy, protegería a nuestra familia de una gran redada de drogas en la que, según él, estabas involucrado. Sabía que eran mentiras, pero tenía pruebas falsas, documentos que parecían tan reales. Las piezas encajaron. Esto no era al azar. Alguien había estado planeando esto durante mucho tiempo, estudiando a su familia, encontrando debilidades que explotar. Pero habían cometido un error crítico. Habían subestimado lo que Michael Preston haría para proteger a su hijo. Lleva a Tommy y ve a casa de tu hermana en Colorado Springs, dijo Michael en voz baja. No vuelvas hasta que sepas de mí. ¿Qué vas a hacer? La expresión de Michael se endureció en algo que Krista nunca había visto antes, algo que le recordó que su esposo había sido una vez un hombre muy peligroso en lugares muy peligrosos. Voy a tener una conversación con el agente Robbins. Capítulo 2. El cazador se convierte en presa. Michael esperó hasta oír el coche de Krista salir de la entrada con Tommy a salvo dentro. Solo entonces se permitió sentir todo el peso de su ira. Pero la ira sin control era inútil. Su antiguo oficial al mando le había enseñado eso. Canaliza la furia, Preston. Conviértela en tu arma. Se dirigió a su oficina en casa y abrió la caja fuerte escondida detrás de su diplome. Dentro había objetos que esperaba no volver a tocar nunca más, equipo táctico, dispositivos de comunicación seguros y una Sigsa EP320 que le había salvado la vida más de una vez en Kandahar. Pero más importante aún, sacó un ordenador portátil que no estaba conectado a ninguna red, su sala de guerra digital. En cuestión de minutos, había accedido a bases de datos que la mayoría de la gente no sabía que existían. Gary Robbins, 34 años, agente del sheriff del condado de Millbrook, divorciado, problemas financieros y allí. Un expediente juvenil sellado que requirió los códigos de acceso especializados de Michael para abrir. Cargos de agresión sexual a los 16 años, desestimados por falta de pruebas. Pero la declaración de impacto de la víctima pintaba un cuadro claro. No era la primera vez que Robbins se fijaba en niños. La mandíbula de Michael se tensó mientras investigaba más a fondo. Robbins se había transferido de 3 departamentos diferentes en 5 años. Cada vez había quejas que desaparecían misteriosamente, investigaciones que no llegaban a ninguna parte. Alguien lo había estado protegiendo o él había estado cubriendo sus huellas con mucho cuidado. El sótano. Michael necesitaba saber qué había allí abajo antes de hacer su movimiento. Buscó los planos originales de la casa en la base de datos del tasador del condado. El diseño mostraba algo interesante. El sótano se conectaba a un túnel de servicio que corría bajo todo el vecindario. Era una antigua característica de defensa civil de la era de la Guerra Fría. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Tu hijo es muy valiente. Lástima que no estarás para verlo crecer. Michael sonrió sombríamente. Robbins acababa de cometer otro error. Había usado su teléfono móvil personal. En segundos, Michael había triangulado la señal. El agente todavía estaba en el sótano, probablemente pensando que tenía el control de la situación. Michael le mostraría cuán equivocado estaba. Michael se puso ropa oscura y botas tácticas. Se ató un cuchillo, aseguró su pistola y se guardó en los bolsillos varios objetos que habrían sorprendido a la mayoría de los padres de los suburbios. Bridas.
una mini linterna y un pequeño dispositivo que podía bloquear las señales de los teléfonos móviles en un radio de 50 pies. La entrada al túnel de servicio estaba a 3 casas de distancia, oculta detrás del cobertizo del jardín de la señora Raquel. Michael la había descubierto años atrás mientras ayudaba a la anciana con su fontanería. Nunca se lo mencionó a Krista. Viejos hábitos de sus días en inteligencia. El túnel olía a humedad y estaba oscuro, pero Michael se movía a través de él como un fantasma. Años de experiencia en combate le habían enseñado a navegar por el sonido y el tacto cuando era necesario. Al acercarse al punto de conexión de su casa, pudo oír voces arriba. Te dije que se suponía que el marido no volvería hasta mañana, decía Ravins. Una voz de mujer respondió, pero no era la de Krista. Los planes cambian, Garrett. Nos adaptamos. Por eso eres perfecto para este trabajo. Michael se quedó helado. Había otro conspirador. Se apretó contra la pared del túnel y escuchó atentamente. Elena dijo que el dinero del seguro sería suficiente para arreglarnos la vida a los dos, continuó la mujer. Pero primero tenemos que deshacernos del marido. Hacer que parezca que estaba involucrado en algo sucio. Quizás que lastimó al niño y luego se suicidó por la culpa. Elena. A Michael se le heló la sangre al reconocer la voz. Elena Medan, la jefa de Krista en la compañía de seguros. La mujer que había sido tan comprensiva cuando Krista necesitó tiempo libre para los eventos escolares de Tommy. La mujer que había insistido en pólizas de seguro de vida para las familias de todos los empleados. Esto no se trataba de pedofilia. Se trataba de dinero. Tommy no era el objetivo. Era el cebo en un elaborado plan de asesinato. Planeaban matar a Michael, traumatizar a Tommy hasta el silencio y cobrar una considerable indemnización del seguro de vida. ¿Dónde está la esposa ahora?, preguntó Elena. La envié lejos con el niño. Le dije que era por su protección. Los traerá de vuelta cuando la llame, pensando que soy el héroe que lo salvó de su peligroso marido. Michael oyó pasos moverse por el suelo del sótano. A través de una grieta en los cimientos, pudo ver sombras y el débil resplandor de la pantalla de un teléfono móvil. La belleza de este plan, continuó Ravins, es que todo el mundo se lo creerá. Un veterano con TEPT que se quiebra bajo presión, hiere a su hijo y se suicida. Ya ha pasado antes. Demonios, he trabajado en 3 casos similares en otros pueblos. Otros pueblos, la mente de Michael corría a toda velocidad. Esto era más grande de lo que había pensado. Estos dos habían hecho esto antes, apuntando a familias con pólizas de seguro de vida sustanciales. Habían perfeccionado la fórmula: un policía corrupto proporciona credibilidad. Un infiltrado en la compañía de seguros proporciona acceso a la información de la póliza. Pero esta vez habían elegido a la familia equivocada. Michael se alejó de la posición de escucha y se movió hacia el punto de acceso directamente debajo de su sótano. La vieja trampilla de mantenimiento estaba oxidada, pero se abrió silenciosamente. La había engrasado años atrás como parte de sus preparativos de seguridad en el hogar. Ahora podía ver el sótano desde abajo. Ravins estaba de pie cerca del calentador de agua, hablando por su teléfono. Elena estaba sentada en el viejo sofá que Michael usaba para ver deportes, con un ordenador portátil abierto a su lado. En la pantalla, Michael pudo ver lo que parecía un formulario de reclamación de seguro de vida, ya rellenado. Su propio nombre figuraba como fallecido. Causa de la muerte pendiente. Habían pensado en todo, excepto en un detalle crucial. Michael Preston había sobrevivido a emboscadas talibanas, ataques con artefactos explosivos improvisados y tiroteos que habrían quebrado a la mayoría de los hombres. Había protegido activos clasificados por valor de miles de millones de dólares y neutralizado amenazas a la seguridad nacional. 2 criminales de pueblo estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a su familia. Activó su bloqueador de señales, cortando sus comunicaciones con el mundo exterior. Luego comenzó a subir por la trampilla de acceso, moviéndose con la precisión letal de un hombre que había hecho este tipo de trabajo antes. La caza estaba a punto de comenzar. Capítulo 3. Su último error. Michael emergió de la trampilla de acceso como una sombra hecha forma. El diseño familiar del sótano jugaba a su favor. Conocía cada crujido de las tablas del suelo,
cada punto ciego creado por las vigas de soporte. Robbins y Elena estaban tan concentrados en su planificación que nunca oyeron acercarse a la muerte. La señal se ha caído, murmuró Robbins, revisando su teléfono. Probablemente solo sea una zona muerta. ¿Terminaste de preparar la escena?, replicó Elena, tecleando en su portátil. Necesitamos fotos de las pruebas montadas antes de... ¿Antes de qué? La voz de Michael cortó la oscuridad como una cuchilla. Ambos conspiradores se giraron bruscamente, Robbins intentando alcanzar su arma de servicio, pero Michael ya había acortado la distancia. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo tomaron el control. Golpeó la muñeca de Robbins con precisión quirúrgica, haciendo que el arma se deslizara por el suelo de hormigón. Un segundo golpe en el plexo solar del agente lo dejó sin aliento, de rodillas. Elena gritó y se abalanzó hacia las escaleras, pero Michael fue más rápido. La agarró por el hombro y la hizo girar, su agarre firme pero controlado. A pesar de su rabia, no lastimaría a una mujer innecesariamente, aunque ella estaba poniendo a prueba ese principio. Siéntate, ordenó, su voz con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido en situaciones de vida o muerte. Los ojos de Elena se desviaron hacia el arma, pero Michael la pateó más lejos. Yo no lo haría. He matado a gente mejor armada que tú con mis propias manos. Tú. Se supone que debías estar en Chicago, jadeó Robbins, todavía agarrándose el pecho. Cambio de planes. Michael les ató las manos a la espalda a ambos con bridas a la viga de soporte. Ahora, hablemos de vuestra pequeña estafa de seguros. El color desapareció del rostro de Elena. No sé de qué. Elena Medan, 42 años, divorciada, 2 hijos en un colegio privado que no puede permitirse con el sueldo de una ajustadora de seguros. Deudas de juego en el casino Cherokee Creek que suman unos $80,000. Michael sacó su teléfono y le mostró una fotografía de su informe de crédito. ¿De verdad pensaste que dejaría que alguien amenazara a mi familia sin hacer mis deberes? La compostura de Elena se resquebrajó. ¿Cómo? Como Helio. Signo de interrogación. Y Gary Robbins, el chico de oro del departamento que ha estado robando del depósito de pruebas durante 2 años. Esas redadas de drogas que resultaron escasas. Has estado vendiendo la cocaína incautada de vuelta a los traficantes. Michael se volvió hacia el agente. A asuntos internos le interesarían mucho las fotos que tengo de ti reuniéndote con Russell Woodward detrás del viejo molino. El rostro de Robbins se puso pálido. Woodward era un conocido distribuidor, alguien con quien ni siquiera un policía corrupto debería asociarse. Pero aquí está mi parte favorita, continuó Michael, sentándose en una silla desde donde podía vigilar a ambos prisioneros. Este no es vuestro primer asesinato por un seguro, ¿verdad? Dejadme que os hable de la familia Franklin en Riverside. Incendio en la casa. El padre supuestamente lo provocó después de abusar de su hija. Indemnización del seguro, $200,000, repartidos a 3 bandas entre tú, Elena y un investigador de incendios llamado Jeffrey Harris. Elena empezó a sollozar. Esa gente se iban a ir de la ciudad de todos modos. El matrimonio se estaba desmoronando. Nosotros solo aceleramos las cosas. Acelerasteis. La voz de Michael bajó a un susurro peligroso. Asesinasteis a un hombre y traumatizasteis a sus hijos. ¿Cuántas familias, Elena? ¿A cuántas personas inocentes habéis destruido? 7, susurró ella. 7 familias en 3 años. Michael sintió un frío instalarse en su pecho. 7 familias destruidas. 7 personas inocentes muertas. Niños huérfanos y traumatizados. Todo por dinero. Y mi familia iba a ser la número 8. Sacó una grabadora digital y la encendió. Elena Medan, ¿confiesas conspiración para cometer asesinato en primer grado, fraude de seguros y complicidad en asesinato en las muertes de...? Enumeró 7 nombres, leyendo de las notas que había compilado durante su investigación. Sí, sollozó ella. Sí, todo. Michael se volvió hacia Robbins. Quiero un abogado, escupió Robbins. Michael sonrió fríamente. Lo tendrás, eventualmente. Se volvió de nuevo hacia Elena. Háblame del investigador de seguros, Jeffrey Harris. Falsifica informes, hace que las muertes parezcan justificadas. Se lleva el 30% de cada indemnización. ¿Y quién más está involucrado? Esta operación es demasiado sofisticada para solo 3 personas.
Elena miró a Ravins, quien la fulminó con la mirada. El sheriff, susurró ella. El sheriff Matthew Monroe lo sabe. Reubica a Gerrit cuando las cosas se ponen demasiado calientes. Proporciona coartadas. Michael asintió. Se lo había imaginado. Monroe había sido sheriff durante 15 años, presidiendo un departamento con tasas sorprendentemente altas de suicidios y accidentes entre ciudadanos con pólizas de seguro de vida sustanciales. Esto es lo que va a pasar, dijo Michael, poniéndose de pie. Elena, vas a llamar a tu contacto en la División Estatal de Fraude de Seguros y lo vas a confesar todo. Dales nombres, fechas, números de póliza, todo. Me matarán, sí. Te matarán de todos modos. Sabes demasiado y ahora eres un lastre. La lógica de Michael era brutal pero precisa. Tu única oportunidad es la protección de testigos, y eso solo sucede si cooperas plenamente. Se volvió hacia Ravins. Y tú vas a llamar a Asuntos Internos y al FBI. Háblales de la implicación de Monroe, de la manipulación de pruebas, de cada policía corrupto en este condado que ayudó a encubrir tus crímenes. Vete al infierno. Michael sacó su portátil y le mostró a Ravins un archivo de vídeo. Eran imágenes de seguridad del casino Cherokee Creek que mostraban a Ravins reuniéndose con conocidos criminales e intercambiando maletines de dinero. Esto ya está subido a un servidor seguro con un interruptor de hombre muerto. Si no me registro cada 6 horas, se envía automáticamente al FBI, a Asuntos Internos, al Fiscal General del Estado y a 3 importantes cadenas de noticias. Michael se inclinó más cerca. Pero aquí está la cosa, Garrett. Esa no es la peor parte de tu noche. ¿Qué quieres decir? La sonrisa de Michael era depredadora. Llamé a Russell Woodward hace 30 minutos. Le dije que has estado robando de su producto y que planeabas entregarlo para salvarte. Está muy interesado en tener una conversación contigo. El rostro de Ravins se puso blanco de terror. Woodward era conocido por sus métodos creativos para tratar la traición. Por supuesto, continuó Michael, si cooperas plenamente con los investigadores federales, podría persuadirme para ponerte bajo custodia protectora antes de que Woodward te encuentre. Pero eso depende enteramente de lo útil que decidas ser. En una hora, ambos conspiradores estaban hablando, desesperados por salvar sus propias vidas. Michael grabó todo, cruzó sus declaraciones y comenzó a construir casos que los encerrarían de por vida. Pero no había terminado. Aún no. El sheriff Monroe todavía estaba ahí fuera. Jeffrey Harrison todavía falsificaba informes. Y en algún lugar, otras familias estaban siendo el objetivo de esta red de asesinos. Michael Preston había pasado años protegiendo los secretos de su país. Ahora iba a proteger algo aún más precioso. Familias inocentes que no sabían que estaban siendo cazadas. La guerra acababa de empezar. Capítulo 4. La red se desmorona. A las 3:47 am, Michael estaba sentado en su cocina, rodeado de impresiones, fotografías y 3 ordenadores portátiles que mostraban redes interconectadas de corrupción que se extendían por 4 condados. La cafetera había estado trabajando horas extras y su mente entrenada militarmente procesaba información más rápido que desde sus días de inteligencia en Afganistán. Elena y Ravins estaban asegurados en su sótano, turnándose para confesar en su grabadora digital. El miedo era un motivador poderoso, y ambos sabían que permanecer en silencio significaba una muerte segura, ya fuera a manos de sus socios criminales o del propio Michael. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado de un antiguo contacto del ejército. Paquete entregado. Saul Kemball está interesado en tu situación. Michael sonrió sombríamente. Saul Kemball era un fiscal federal especializado en crimen organizado y corrupción policial. Más importante aún, era alguien a quien Michael había salvado de una emboscada talibán a las afueras de Kabul en 2019. Algunas deudas eran más profundas que el dinero. Michael. La voz de Krista vino desde la puerta. Estaba allí en pijama, habiendo conducido de vuelta después de dejar a Tommy en casa de su hermana en Colorado Springs. No deberías estar aquí, dijo en voz baja. Todavía no es seguro. Se acercó, observando la escena, las pruebas esparcidas por todas las superficies, el equipo táctico en el mostrador, la fría determinación en los ojos de su esposo que nunca antes había visto. Ese hombre de abajo susurró. Ravins,
Ha estado vigilando a Tommy durante meses, siguiéndolo a casa desde la escuela, aprendiendo sus rutinas. Su voz se quebró. Dijo que Tommy era perfecto para lo que necesitaban. Las manos de Michael se cerraron en puños. ¿Para qué lo necesitaban? Febo, para ponerte emocional, para que cometieras errores. Estudiaron a nuestra familia, Michael. Sabían que harías cualquier cosa para proteger a Tommy y contaban con que serías imprudente al respecto. Se equivocaron en la parte de imprudente. Krista se sentó a su lado, sus dedos trazando el borde de una fotografía que mostraba al Sheriff Monroe estrechando la mano de un conocido blanqueador de dinero. ¿Quién eras antes de que te conociera? De verdad. Michael guardó silencio por un largo momento. Inteligencia del ejército, especializado en desmantelar redes terroristas. Rastreaba dinero, identificaba a los actores clave y eliminaba amenazas a la seguridad nacional. La miró directamente. Era muy bueno en mi trabajo. ¿Cuán bueno? Una vez desmantelé una operación de financiación talibán que se extendía por 3 países. 47 arrestos, incluido un general pakistaní y 2 oficiales de inteligencia iraníes. La operación duró 2 años y resultó en la prevención de al menos 6 ataques terroristas importantes. Krista lo miró fijamente. ¿Y ahora? Ahora voy a usar esas mismas habilidades para destruir a las personas que amenazaron a nuestro hijo. Un sonido desde el sótano los interrumpió, Elena gritando de miedo. Michael se levantó y caminó hacia la puerta del sótano. A través de ella pudieron oír la voz de Robbins, urgente y llena de pánico. Ya viene. Monroe viene para acá. Puedo ver los faros. Michael se acercó a la ventana y confirmó que 3 vehículos se acercaban a la casa, 2 patrullas del departamento del sheriff y un sedán sin distintivos. Su mente táctica comenzó inmediatamente a calcular probabilidades y ángulos. Krista, por la puerta de atrás, ahora. Ve a casa del vecino y llama al número que te voy a dar. Le entregó una tarjeta de visita. Dile a Saul Kemball que el paquete Flecha Rota está comprometido y necesita intervención federal inmediata. No te voy a dejar. Lo harás si quieres que nuestro hijo tenga un padre. Su voz llevaba el peso de una autoridad absoluta. Esto es lo que hago, Krista. Confía en mí. Ella lo besó rápidamente y se escabulló por la parte de atrás mientras el primer vehículo entraba en el camino de entrada. Michael activó de nuevo sus bloqueadores de señal y tomó una posición desde la que podía observar la amenaza que se acercaba. A través de su mira pudo ver al Sheriff Monroe en el vehículo principal junto con 2 agentes que no reconoció. El sedán contenía a 3 hombres vestidos de civil. Músculo, no fuerzas del orden. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Monroe. Hablemos, Preston. Podemos arreglar esto. Michael respondió. ¿Ven solo? Desarmado. Hablaremos. Ni hablar. Tienes a mi agente y a un testigo valioso. Voy a recogerlos. Entonces vienes a morir. La respuesta fue inmediata. Sabemos de tu historial, soldadito. Tío duro militar contra policías de pueblo. Esto no es Afganistán. La sonrisa de Michael fue fría mientras tecleaba de vuelta. Tienes razón. Es peor. En Afganistán tenía reglas de enfrentamiento. Observó la reacción de Monroe a través de la mira. El sheriff mostró su teléfono a los otros hombres, quienes inmediatamente parecieron menos confiados en su misión. Fue entonces cuando la jugada maestra de Michael se hizo evidente. Mientras Monroe leía el texto, 3 SUV negros bajaron por la calle desde la dirección opuesta. Agentes federales, moviéndose con la precisión que solo proviene de años de operaciones de alto riesgo. Saul Kemball había estado ocupado. El sistema de megafonía del SUV principal cobró vida. Sheriff Monroe, soy el agente del FBI Franklin Hills. Usted y sus asociados están bajo investigación federal por conspiración, asesinato y crimen organizado. Ríndanse inmediatamente. La respuesta de Monroe fue alcanzar su radio, probablemente intentando pedir refuerzos, pero los bloqueadores de Michael seguían activos, cortando todas las comunicaciones. El sheriff estaba atrapado entre agentes federales por un lado y un exoficial de inteligencia muy peligroso por el otro. A través de la ventana de su sótano, Michael pudo oír a Elena gritándole: «Hay más. Monroe tiene gente en la policía estatal, en la oficina del fiscal. Esto llega hasta...». Un disparo interrumpió sus palabras.
Uno de los contratistas civiles de Monroe había rodeado la casa hasta la ventana del sótano y había disparado a través de ella. La confesión de Elena, la piedra angular de todo el caso, acababa de ser silenciada. La ira de Michael se transformó en algo frío y calculador. Esta gente acababa de pasar de la conspiración al asesinato activo. Las reglas de enfrentamiento habían cambiado oficialmente. Se dirigió a su equipo de comunicación segura y envió un mensaje prioritario a Saul Kemball. Testigo principal eliminado. Cambiando a Protocolo 7. Despejen a su gente del área. El Protocolo 7 era algo que habían desarrollado durante la guerra para situaciones en las que la aplicación de la ley tradicional no era suficiente cuando los objetivos eran demasiado peligrosos, demasiado conectados o demasiado dispuestos a matar testigos para mantener su tapadera. Significaba no más jugar según las reglas civiles. Michael revisó sus armas, se puso su chaleco táctico y se preparó para recordarle al Sheriff Monroe por qué a los oficiales de inteligencia del ejército se les enseñaba a ser personas muy peligrosas. Los agentes federales se estaban retirando siguiendo las directrices del Protocolo 7. En 60 segundos, Michael estaría solo con las personas que habían amenazado a su hijo y asesinado a Elena para cubrir sus huellas. Había estado en situaciones peores, pero nunca con una motivación tan personal. Capítulo 5. El arte de la guerra. Michael se movía por su casa como un fantasma, usando cada ventaja táctica que su hogar le proporcionaba. Había pasado 5 años convirtiéndola inconscientemente en una fortaleza, puertas reforzadas, cámaras de seguridad, múltiples rutas de escape y escondites de armas que habrían impresionado a su antiguo comandante de unidad. A través de sus monitores de seguridad, observaba a la gente de Monroe dispersarse por la propiedad. 6 hombres en total, el propio Monroe, 2 agentes y 3 contratistas que se movían con la cuidadosa precisión de exmilitares. Eran buenos, pero también predecibles. Pensaban como criminales de pueblo que habían tenido suerte durante demasiado tiempo. Michael pensaba como alguien que había cazado terroristas de verdad. Su teléfono vibró con otro mensaje encriptado de Saul Kemball. La vigilancia federal confirma 12 objetivos más en 4 estados. Tu situación es más grande de lo que pensábamos. Paquete asegurado. Tienes libertad operativa. Libertad operativa era el código para se acabaron los miramientos. Lo que sucediera a continuación no sería cuestionado por las autoridades federales siempre y cuando Michael entregara la red. Activó el sistema de seguridad de la casa, pero no la versión estándar. El sistema que Michael había instalado era de grado militar con sensores de movimiento que podían distinguir entre amigo y enemigo basándose en patrones de movimiento. Cámaras infrarrojas que funcionaban en completa oscuridad y contramedidas que habrían sido ilegales para uso civil si alguien supiera que existían. En el sótano, Robbins gritaba advertencias a sus colegas afuera. No es solo un padre de los suburbios. Este tipo es un profesional. Salgan mientras puedan. Demasiado tarde para ese consejo. Michael observaba a los hombres de Monroe a través de sus monitores mientras se acercaban a la casa desde 3 direcciones. Usaban tácticas policiales estándar, apropiadas para tratar con criminales atrincherados pero suicidas contra alguien con el entrenamiento de Michael. El primer contratista llegó a la puerta principal e intentó derribarla con un ariete. La puerta, reforzada con placas de acero ocultas detrás de madera decorativa, resistió fácilmente. Cuando el hombre retrocedió para intentarlo de nuevo, Michael activó el sistema de rociadores del porche. Excepto que, en lugar de agua, liberó gas lacrimógeno de grado militar que Michael había adquirido a través de canales que no existían oficialmente. El contratista cayó de inmediato, arañándose los ojos y la garganta. «Contacto, al frente», gritó Monroe por su radio, olvidando que sus comunicaciones seguían bloqueadas. «Preston tiene armas químicas». A través de su cámara trasera, Michael vio al segundo equipo acercándose a la puerta de atrás. Estos hombres eran más listos. Habían visto lo que le pasó a su colega y llevaban máscaras de gas.
Pero Mikael también había planeado eso. Activó remotamente las luces con sensor de movimiento en el patio trasero. Pero no eran focos normales. Eran luces estroboscópicas de uso militar calibradas para inducir desorientación y ceguera temporal. Incluso a través de las máscaras de gas, el efecto fue devastador. Un agente tropezó directamente con un elemento de jardinería que Mikael había diseñado específicamente para este propósito. Un jardín de rocas decorativo que ocultaba un foso revestido de estacas puntiagudas. No letal, pero ciertamente incapacitante. ¿Qué demonios es este lugar? La voz de Monroe se oyó claramente en el aire de la noche. Es como si hubiera convertido su casa en una maldita fortaleza. Porque lo hice, pensó Mikael sombríamente. Había aprendido en Afganistán que la diferencia entre volver a casa y morir en un desierto extranjero a menudo se reducía a la preparación y la paranoia. Esas lecciones se aplicaban igual de bien en los suburbios de Colorado. Sonó su teléfono seguro. Mikael, soy Saul. Tenemos interceptaciones de la NSA sobre la organización de Monroe. Están conectados a una red de tráfico que ha estado operando en todo el oeste montañoso durante 8 años. Tu familia no fue elegida al azar. Te han estado vigilando desde que te mudaste a Millbrook. ¿Vigilándome para qué? Por tu historial. Necesitaban a alguien a quien incriminar que fuera creíble como un veterano peligroso con TPT. Alguien cuyo historial militar respaldara una narrativa de violencia e inestabilidad. Mikael sintió un flujo de agua helada por sus venas. Han estado planeando esto durante años. Se pone peor. Tommy no fue su primer objetivo. Han estado usando niños como cebo para manipular a los padres y llevarlos a situaciones comprometedoras, y luego eliminar a familias enteras. Encontramos pruebas de al menos 15 operaciones similares. 15 familias. Docenas de personas inocentes asesinadas por esta red de depredadores que usaban sus posiciones de confianza para cazar víctimas. Niños traumatizados, padres asesinados, todo por dinero de seguros y para encubrir sus otros crímenes. La ira de Mikael se cristalizó en algo más frío y peligroso que la rabia. Ahora se trataba de hacer justicia. Observó a Monroe y a sus hombres restantes reagruparse cerca de sus vehículos, claramente reconsiderando su enfoque. A través de sus micrófonos pudo oír su conversación. Jefe, quizás deberíamos cancelar esto, dijo uno de los agentes. Conseguir refuerzos. Volver con una fuerza abrumadora. No puedo, respondió Monroe. Preston sabe demasiado y ahora tiene la atención federal. O limpiamos esto esta noche o todos vamos a la cárcel. ¿Y el niño? ¿Qué pasa con él? Podríamos coger al chico, usarlo como palanca, hacer que Preston venga a nosotros en nuestros términos. La sangre de Mikael se convirtió en nitrógeno líquido. Estaban hablando de llevarse a Tommy. Ese fue su último error. Abrió un canal seguro hacia Saul Kemball. Acaban de amenazar directamente a mi hijo. Estoy cambiando al protocolo terminal. Hubo una pausa. Mikael, ¿estás seguro? El protocolo terminal autoriza el uso de fuerza letal contra todos los miembros de la red. Sin prisioneros, sin negociaciones, sin piedad. La voz de Mikael llevaba la fría certeza de alguien que había tomado esta decisión en lugares mucho peores contra gente mucho peor. Esta gente caza niños, Saul. Han asesinado a 15 familias y acaban de amenazar con secuestrar a mi hijo. Entendido. Los activos federales se retiran a un perímetro de 2 millas. Tienes completa autonomía operativa. Mikael sonrió, pero no había nada humano en ello. Había intentado manejar esto de forma limpia, legal, a través de los canales adecuados, pero algunos cánceres no se podían extirpar con cirugía. A veces era necesario quemarlos. Comenzó a sacar armas de los escondites por toda la casa, objetos que habrían sorprendido incluso a su antiguo oficial al mando. Mikael Preston se había estado preparando para la guerra mucho más tiempo de lo que nadie se imaginaba, y ahora esa guerra finalmente había llegado a su puerta. Capítulo 6. Sin reglas de enfrentamiento. Mikael se movía por la oscuridad de su casa con la gracia fluida de alguien que había pasado años perfeccionando el arte de la violencia. Las armas que había seleccionado no eran para intimidar o hacer disparos de advertencia. Eran herramientas diseñadas para la resolución permanente de problemas.
A través de su sistema de vigilancia, observaba al equipo restante de Monroe acurrucado alrededor de sus vehículos, dándose cuenta claramente de que habían subestimado a su objetivo. Pero era demasiado tarde para retiradas tácticas. Habían amenazado directamente a Tommy, cruzando una línea que transformó esto de una acción defensiva en algo mucho más personal. Su teléfono seguro vibró con actualizaciones de inteligencia de Saul Gembal. La REA abarca 7 estados. Jugadores clave identificados: Sheriff Edwin Pites, Montana. Agente Leo Pérez, Nuevo México. Investigador de seguros Javier Wilkins, Wyoming. Recuento total de víctimas estimado en 47 en 8 años. 47 personas inocentes asesinadas por esta red de depredadores. 47 familias destruidas para que estos animales pudieran beneficiarse del fraude de seguros y el tráfico de personas. La mandíbula de Michael se apretó con sombría determinación mientras procesaba el alcance total de sus crímenes. En el sótano, Rabin seguía gritando advertencias. Monroe tiene entrenamiento militar. Entrenamiento de verdad, no de guerrero de fin de semana. Tenemos que abortar. Cállate. La voz de Monroe se oyó claramente en el aire de la noche. Preston, sé que puedes oírme. Tenemos la ubicación de tu esposa, los registros escolares de tu hijo, incluso la dirección de tu cuñada en Colorado Springs. ¿Quieres jugar al soldado? Bien. Pero recuerda, podemos llegar a tu familia en cualquier lugar, en cualquier momento. La respuesta de Michael fue cortar la electricidad de todo el vecindario. Los generadores de emergencia se activaron en su casa, pero la gente de Monroe operaba de repente en completa oscuridad mientras Michael tenía plena capacidad de visión nocturna. ¿Qué demonios?, gritó uno de los agentes mientras las luces de la calle se apagaban y las casas se oscurecían. ¿Cortó la electricidad? Cortó la electricidad, se dio cuenta Monroe. Este bastardo ha estado planeando este tipo de situación. Michael, de hecho, había estado planeando. Años de trabajo de inteligencia le habían enseñado que los enemigos más peligrosos eran los que parecían aliados, funcionarios corruptos, policías sucios, depredadores que usan posiciones de confianza para cazar víctimas. Siempre había sabido que algún día alguien podría atacar a su familia debido a su pasado. Simplemente no había esperado que fueran sus propios vecinos. Subiendo al segundo piso, Michael se posicionó en una ventana que proporcionaba una vista privilegiada de la posición de Monroe. A través de su visor de visión nocturna, podía ver claramente al sheriff, un hombre que había pasado 8 años usando su placa para asesinar a familias inocentes. El cálculo moral era simple. Una bala ahora salvaría a docenas de futuras víctimas. Pero Monroe se movió antes de que Michael pudiera disparar, usando a uno de sus agentes como escudo humano, mientras ladraba órdenes a sus hombres restantes. Rodeen la casa. No puede vigilar todas las direcciones a la vez. Y que alguien encuentre la caja de conexiones. Vuelvan a encender estas malditas luces. Se estaban adaptando, mostrando más conciencia táctica de la que Michael les había atribuido. Pero la adaptación funcionaba en ambos sentidos, y Michael tenía ventajas que no podían contrarrestar. Activó la fase 2 de su sistema de defensa doméstica. Altavoces ocultos por toda la propiedad comenzaron a transmitir audio a frecuencias diseñadas para inducir desorientación y pánico. Tácticas de guerra psicológica que había aprendido de especialistas en combate urbano. El sonido era subsónico, justo por debajo del rango de audición consciente, pero devastador para la función cognitiva y la conciencia espacial. En cuestión de minutos, la gente de Monroe tropezaba, confundida, cometiendo errores tácticos básicos que los habrían matado en cualquier situación de combate real. No puedo pensar con claridad, jadeó uno de los contratistas por su radio. Algo está mal con el aire o el sonido, no lo sé. El teléfono de Michael sonó. Número desconocido, pero reconoció la voz de inmediato. Sheriff Edwin Pites de Montana, uno de los miembros de la red que Saul había identificado. Preston, soy Pites. Tenemos que hablar. ¿Hablar? Monroe se metió en un lío, pero esto no tiene por qué escalar más. Somos gente razonable. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Tú guardas silencio sobre lo que has descubierto y nosotros garantizamos la seguridad de tu familia. Demonios, incluso te daremos una compensación por las molestias. ¿Qué tal $200,000?
La risa de Michael no tenía humor. ¿Intentas sobornarme después de asesinar a 47 personas inocentes? ¿Después de amenazar a mi hijo? No fueron asesinatos, fueron decisiones de negocios. A veces el daño colateral es inevitable en operaciones complejas. Decisiones de negocios. La voz de Michael bajó a un susurro. Asesinasteis niños y lo llamasteis negocios. Ahora te estás poniendo sentimental. Eso no es propio de ti, Preston. Se supone que los oficiales de inteligencia piensan estratégicamente. Considera el panorama general. Estoy considerando el panorama general. Una red de depredadores que ha estado cazando familias durante 8 años. Funcionarios que han corrompido sus posiciones de confianza. Animales que usan niños como cebo para planes de asesinato. El tono de Michael llevaba la fría finalidad de un juez pronunciando una sentencia. El panorama general es que ninguno de vosotros merece ver el mañana. Esa no es tu decisión. De hecho, lo es. Las autoridades federales me han dado autonomía operativa para neutralizar esta amenaza. Eso es lenguaje legal para mátalos a todos y que Dios los juzgue. Hubo una larga pausa. ¿Estás fanfarroneando? ¿Lo estoy? Consulta con tus contactos en la policía, Pites. A ver cuántos de ellos contestan sus teléfonos esta noche. A ver cuántos de ellos están actualmente bajo custodia federal. Otra pausa, esta vez más larga. Michael podía oír teclear en el fondo mientras Pites presumiblemente intentaba contactar con su re. Dios mío, susurró Pites. ¿A cuánta gente atrapaste? A todos. Investigadores de seguros, policías corruptos, jueces torcidos, blanqueadores de dinero, incluso la gente de forenses que falsificó los informes de autopsia. He estado construyendo este caso durante 6 horas y los agentes federales han estado haciendo arrestos en 7 estados. Eso es imposible. Teníamos salvaguardas, procedimientos. Tenías una red diseñada para depredar a familias inocentes. Yo tenía entrenamiento de gente que desmantelaba organizaciones terroristas para ganarse la vida. Adivina qué conjunto de habilidades es más relevante para la situación actual. A través de su visor, Michael observó cómo los hombres restantes de Monroe se derrumbaban por la exposición a la frecuencia subsónica. Solo el propio Monroe seguía en pie y se tambaleaba, luchando claramente por mantener la conciencia. Pites, continuó Michael, tienes exactamente 60 segundos para rendirte a los agentes federales antes de que te clasifique como un objetivo hostil y te trate en consecuencia. No puedes simplemente ejecutar a la gente. Esto es América, no Afganistán. Tienes razón. En Afganistán tenía reglas de enfrentamiento que protegían a los civiles y limitaban los daños colaterales. Esta noche estoy protegiendo a mi familia de gente que asesina niños por dinero. La voz de Michael llevaba la finalidad del hacha de un verdugo al caer. Las reglas son las que yo diga. La línea se cortó. Michael cargó una bala y se acomodó en su posición. Monroe todavía estaba en pie, pero a duras penas. Un disparo pondría fin a la carrera del sheriff de asesinar a familias inocentes. Pero mientras el dedo de Michael se apretaba en el gatillo, su teléfono seguro vibró con un mensaje urgente de Saul Kemball. No dispares. Necesitamos a Monroe vivo. Es el único que sabe dónde enterraron a las otras víctimas. Michael dudó. La justicia exigía la muerte de Monroe, pero las familias de las víctimas anteriores merecían saber dónde estaban enterrados sus seres queridos. A veces, ser el bueno significaba tomar la decisión más difícil. Bajó su rifle y se preparó para tomar vivo al sheriff Monroe. Pero primero, iba a asegurarse de que el hombre entendiera exactamente lo cerca que había estado de encontrarse con su creador. Capítulo 7. La confesión. El amanecer rompió sobre Millbrook mientras Michael ataba con bridas al sheriff Monroe a la misma viga de soporte donde Ravins todavía se sentaba. Ambos hombres ahora prisioneros en el sótano de Michael. La guerra psicológica había hecho su trabajo. Monroe estaba desorientado, derrotado y comenzando a entender que su reinado de terror de 8 años había terminado. Agentes federales habían rodeado la propiedad a primera luz, pero mantenían la distancia. Esta seguía siendo la operación de Michael.
y Saul Kemball había dejado claro que cualquier método que Michael empleara para extraer información se consideraría legalmente justificado bajo los estatutos de terrorismo que ahora se aplicaban a la red. 47 familias, dijo Michael en voz baja, sentándose en una silla frente a Monroe. 47 personas inocentes asesinadas por dinero de seguros. Quiero nombres, fechas y lugares de entierro de cada una de las víctimas. El rostro de Monroe estaba pálido y demacrado, envejecido una década en las últimas horas. No entiendes el alcance de lo que estás interfiriendo. Esta red genera millones de dólares anualmente. La gente depende de ella. Gente importante. ¿Gente importante como quién? Senadores estatales, jueces federales, funcionarios de la ATF que miran para otro lado cuando necesitamos que ciertas pruebas desaparezcan. Esto llega mucho más alto que un simple departamento de sheriff de pueblo. A Michael no le sorprendió. Redes tan sofisticadas no operaban de forma aislada. Dame nombres. ¿Y a cambio de qué? ¿Me protegerás de la gente a la que estoy traicionando? ¿Me pondrás en protección de testigos mientras paso el resto de mi vida mirando por encima del hombro? No, dijo Michael simplemente. Vas a pasar el resto de tu vida en una prisión federal. Pero que sean 30 años o el corredor de la muerte depende de lo cooperativo que seas ahora mismo. Sacó una fotografía, imágenes de la escena del crimen del incendio de la casa de la familia Franklin que Elena había mencionado. ¿Esto fue obra tuya? ¿Quemar vivo a un padre de 2 hijos después de incriminarlo como un abusador de menores? Monroe apartó la mirada. Eso fue idea de Robbins. Se suponía que el fuego mataría a todos rápidamente. No sabíamos que los detectores de humo habían sido desactivados por error. ¿Por error? La voz de Michael era letalmente tranquila. ¿Me estás diciendo que torturaste accidentalmente a un hombre hasta la muerte? El plan era una eliminación limpia. No somos sádicos. No, sois peores. Sois depredadores que cazan familias por dinero. Michael se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar, Monroe. Vas a confesar cada asesinato. Me darás cada nombre de tu red y me dirás dónde enterraste a las víctimas. A cambio, me aseguraré de que vayas a una prisión federal en lugar de a una estatal. ¿Cuál es la diferencia? En una prisión federal estarás protegido de las familias de tus víctimas. En una prisión estatal Michael se encogió de hombros. Bueno, digamos que a los asesinos de niños no les va bien en la población general. El rostro de Monroe se puso blanco. Entendió las implicaciones perfectamente. O continuó Michael, puedo declararte una amenaza continua para la seguridad nacional y manejar esta situación bajo protocolos militares. ¿Quieres adivinar cómo termina eso? Estás fanfarroneando. No puedes simplemente ejecutar a la gente. Michael sacó su teléfono y le mostró a Monroe un documento en la pantalla. Autorización federal oficial firmada por un juez federal y refrendada por la oficina del fiscal general. Fuerza letal autorizada contra todos los miembros de la red involucrados en actividades terroristas en curso, incluyendo el ataque a familias estadounidenses, leyó Michael en voz alta. Eso no es un farol, sheriff. Es una sentencia de muerte con tu nombre. Monroe miró fijamente el documento, su rostro reflejando la creciente comprensión de que su situación era mucho peor de lo que había entendido. ¿Cómo? Susurró. ¿Cómo conseguiste la autoridad federal tan rápido? Porque este caso representa la red de terrorismo doméstico más grande descubierta en 20 años. 47 víctimas de asesinato en 7 estados. Corrupción que llega a las agencias federales y una amenaza continua para innumerables familias estadounidenses. La voz de Michael llevaba el peso de una certeza absoluta. El Departamento de Justicia considera esto una prioridad de seguridad nacional. En la esquina, Robbins habló por primera vez en horas. Díselo, Monroe. Díselo todo. Esta gente nos va a matar de todos modos si no cooperamos. Cállate, espetó Monroe. No, ya me cansé de callarme. Robbins se volvió hacia Michael. ¿Quieres nombres? El senador Franklin Giles en Wyoming ha estado aceptando pagos para influir en la regulación de seguros. El juez federal Liu Pérez en Nuevo México ha estado desestimando casos contra miembros de la red. El agente de la ATF Russell Woodward
Ha estado proporcionando armas y destruyendo pruebas. Michael sintió una fría satisfacción mientras la red se desmoronaba. Cada nombre que Rabins proporcionaba era otro hilo que conduciría a más arrestos, más justicia para las víctimas. Hay más, continuó Rabins. Tenemos cajas de seguridad en 4 estados con registros de cada operación, pólizas de seguro, criterios de selección de víctimas, lugares de entierro, registros de pagos a funcionarios corruptos. Monroe nos hizo mantener registros detallados en caso de que necesitáramos una palanca contra nuestros socios. El rostro de Monroe reflejaba un odio puro mientras miraba a su antiguo socio. Acabas de firmar nuestras sentencias de muerte. Ya estaban firmadas, dijo Michael en voz baja. La única pregunta ahora es si morís bajo custodia federal o en una tumba poco profunda en algún lugar después de que vuestros socios de la red decidan que sois un riesgo demasiado grande para manteneros con vida. Sacó su teléfono seguro y envió un mensaje a Saul Kemball. Sujetos principales confesando. Listos para extracción y procesamiento federal. La respuesta fue inmediata. Equipos en movimiento. Excelente trabajo, Michael. Este caso salvará cientos de vidas. A través de la ventana del sótano, Michael pudo ver a los agentes federales avanzando hacia la casa. No como hostiles esta vez, sino como colegas que venían a recoger pruebas y prisioneros. Última oportunidad, Monroe, dijo Michael. Cooperación total y protección federal, o te entrego a la gente de Russell Woodward y dejo que ellos se encarguen de la brecha de seguridad que representas. Monroe miró alrededor del sótano, las bridas que ataban sus manos, los agentes federales visibles a través de la ventana. La fría expresión de Michael que no prometía piedad ante una resistencia continua. Quiero inmunidad, dijo finalmente. No estás en posición de negociar. Eres un asesino en masa que atacó a niños. La única inmunidad que obtendrás es la inmunidad a la justicia por mano propia. Monroe cerró los ojos, el peso de su situación finalmente cayendo sobre sus hombros. Está bien, te lo contaré todo. Pero quiero que conste en acta que estoy cooperando bajo coacción. Anotado. Michael volvió a encender su grabadora. Sheriff Matthew Monroe está confesando que crímenes específicos, conspiración para cometer asesinato en primer grado, crimen organizado, fraude de seguros, corrupción de un cargo público y... La voz de Monroe se quebró y la muerte de 47 personas inocentes durante 8 años. Mientras Monroe comenzaba su detallada confesión, Michael sintió una sombría satisfacción. La justicia finalmente llegaba a Millbrook y la red que había aterrorizado a familias inocentes estaba a punto de enfrentar todo el peso de la ley federal. Pero lo más importante, Tommy nunca más tendría que temer a estos depredadores. La guerra estaba casi terminada. Capítulo 8. Justicia servida. 2 semanas después, Michael estaba sentado en el Tribunal Federal de Denver, viendo cómo las últimas piezas de la red se derrumbaban. El alcance de la operación había conmocionado incluso a los agentes más veteranos del FBI. Lo que había comenzado como una estafa de seguros local se había metastatizado en una conspiración de asesinato multiestatal que involucraba a docenas de funcionarios corruptos. El senador Franklin Giles había sido arrestado en su rancho de Wyoming tratando de destruir pruebas. El juez federal Drew Pérez fue encontrado muerto en su despacho, un aparente suicidio antes que enfrentar un juicio por su papel en el encubrimiento de los asesinatos. El agente de la ATF Russell Woodward había huido a México, pero fue capturado en la frontera con $2 millones en efectivo y registros detallados de las operaciones de la red. El teléfono de Michael vibró con un mensaje de texto de Saul Kemball. Recuento final. 73 miembros de la red arrestados en 7 estados. 51 víctimas de asesinato identificadas. Salvaste cientos de vidas. 51 víctimas, no 47 como habían estimado inicialmente. Familias enteras aniquiladas para que los depredadores pudieran cobrar el dinero del seguro y cubrir sus huellas. Niños huérfanos, padres asesinados, todo por la codicia de personas que habían jurado proteger y servir. Sinye Prestel, una joven agente del FBI, se acercó a su asiento en la galería del tribunal. Agente Patricia Fisher. Quería agradecerle personalmente por su trabajo en este caso. Mi hermana.
fue asesinada hace 3 años en lo que la policía local llamó un asesinato-suicidio. Resultó ser una de las operaciones de Monroe. Michael miró a la agente. No podía tener más de 25 años, con la expresión sincera de alguien que se unió a las fuerzas del orden federal para marcar la diferencia. Lamento su pérdida. Tenía 2 hijos, mis sobrinos. Ahora viven conmigo. Y durante 3 años les he estado diciendo que su padre no era un monstruo, que algo más debió haber sucedido. Los ojos de la agente Fisher se llenaron de lágrimas. Gracias a usted, finalmente puedo demostrarlo. Antes de que Michael pudiera responder, las puertas del tribunal se abrieron y el sheriff Monroe fue conducido adentro con las esposas de custodia federal. El hombre parecía haber envejecido 20 años en 2 semanas. La realidad de pasar el resto de su vida en una prisión federal había quebrado cualquier arrogancia que hubiera poseído. Detrás de Monroe vino un desfile de sus coconspiradores. El agente Robbins, el investigador de seguros Jeffrey Harris ni una docena de otros funcionarios que habían vendido su integridad por dinero manchado de sangre. Cada uno había cooperado plenamente con los investigadores federales, desesperados por evitar el corredor de la muerte a cambio de cadenas perpetuas. Todos de pie, anunció el alguacil. Preside el honorable juez Edwin Pites. Michael notó la ironía. El juez Pites compartía nombre con uno de los miembros de la RE, aunque este Pites era un juez federal conocido por sus duras sentencias contra la corrupción pública. Damas y caballeros, comenzó el juez Pites, estamos aquí hoy para sentenciar a los acusados en Estados Unidos contra Monroe y otros. La mayor conspiración de terrorismo doméstico procesada en este distrito en 20 años. Los procedimientos se desarrollaron rápidamente. Monroe recibió cadena perpetua, sin libertad condicional, más 200 años. Robbins obtuvo cadena perpetua más 100 años. El investigador de seguros y el agente corrupto de la TDF recibieron sentencias similares. Uno por uno, los miembros de la RE que habían aterrorizado a familias inocentes supieron que nunca más verían la libertad. Pero la atención de Michael se centró en la galería detrás de él, donde las familias de las víctimas se habían reunido para presenciar cómo se hacía justicia, padres que habían perdido hijos, hijos que habían perdido padres, supervivientes que habían vivido con el trauma durante años mientras los asesinos de sus seres queridos llevaban placas y ocupaban puestos de autoridad. Antes de que este tribunal pronuncie su sentencia final, dijo el juez Pites, quiero dirigirme directamente al acusado Monroe. El ex-sheriff fue obligado a ponerse de pie y mirar al juez. Señaló. Monroe, en 30 años en el banquillo federal, nunca me he encontrado con una traición más sistemática a la confianza pública. Usó su posición como sheriff, una posición que exigía que protegiera a los inocentes para cazar y asesinar a las mismas personas a las que juró servir. No solo se corrompió a sí mismo, sino a docenas de otros funcionarios, creando una red de depredadores que aterrorizó a las familias estadounidenses durante casi una década. El juez Pites hizo una pausa, su voz con el peso de una autoridad moral absoluta. Usted asesina niños, señor Monroe. Dejó huérfanos a niños inocentes y traumatizó a supervivientes por dinero. No hay castigo en nuestro sistema legal adecuado a lo que usted merece, pero la vida en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional tendrá que ser suficiente. Monroe no dijo nada, su cabeza inclinada en señal de derrota. Además, continuó el juez, recomiendo a la oficina de prisiones que se ha puesto en confinamiento solitario por su propia protección. No como una misericordia para usted, sino como un reconocimiento de que las familias de sus víctimas merecen saber que la justicia será llevada a cabo por nuestro sistema legal en lugar de por acciones de vigilantes. Cuando concluyeron los procedimientos y los acusados fueron conducidos en cadenas, Michael sintió una presencia a su lado. Se giró y vio a Tommy, que se había estado quedando con la hermana de Krista durante la investigación y los juicios. ¿Papá? Tommy lo miró con los ojos de un niño de 9 años que había visto demasiado pero que todavía estaban llenos de confianza. ¿Se acabó? ¿Los malos van a ir a la cárcel para siempre? Michael se arrodilló al nivel de su hijo. Sí, amigo. Van a ir a la cárcel para siempre. Nunca más podrán hacer daño a nadie. Bien, dijo Tommy simplemente. ¿Podemos ir a casa ahora? Podemos ir a casa.
Mientras salían juntos del juzgado Michael, Tommy y Krista, los agentes federales asintieron respetuosamente. Habían sido testigos de algo raro en su línea de trabajo, justicia absoluta, servida con precisión y finalidad. La agente Fisher los alcanzó en las escaleras del juzgado. Signe. Presten, las familias querían que le diera esto. Le entregó una caja de madera, hecha a mano y grabada con los nombres de las 51 víctimas de asesinato. Dentro había una carta firmada por docenas de supervivientes y familiares, agradeciéndole por darles justicia cuando el sistema les había fallado. Michael leyó la carta en silencio, luego cerró la caja. Se había hecho justicia, pero el costo se había medido en vidas inocentes y familias destrozadas. La red fue destruida, pero el daño que habían hecho resonaría por generaciones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Krista cuando llegaron a su coche. Michael miró hacia el juzgado, luego a su hijo, luego a su esposa. Ahora vamos a casa. Reconstruimos. Ayudamos a los supervivientes a sanar. Hizo una pausa, pensando en la agente Fisher y en las docenas de otras familias afectadas por la red de Monroe, y nos aseguramos de que algo como esto nunca vuelva a suceder. Mientras conducían de regreso a Millbrook, Tommy se durmió en el asiento trasero, finalmente a salvo sabiendo que los monstruos que habían amenazado a su familia se habían ido para siempre. Michael había cumplido su promesa. Había protegido a su hijo, destruido la red y hecho justicia a 51 familias que habían estado esperando respuestas durante años. La guerra había terminado. Su familia había ganado. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después de los juicios, Michael estaba en su patio trasero, viendo a Tommy patear un balón de fútbol con 3 niños del vecindario. El sótano había sido completamente renovado. Las vigas de soporte donde Monroe y Robbins habían sido atados habían desaparecido, reemplazadas por una sala de recreo donde Tommy podía invitar a amigos sin ningún recuerdo de aquella terrible noche. El pueblo de Millbrook se estaba curando, pero lentamente. El descubrimiento de que su sheriff y varios agentes habían sido asesinos en serie había destrozado la confianza de la comunidad en la autoridad. Una nueva sheriff había sido nombrada por el gobernador, una condecorada agente del FBI llamada Virginia Bart, que se había ofrecido voluntaria para ayudar a reconstruir el departamento desde cero. El teléfono de Michael sonó. El nombre de Saul Kimball apareció en la pantalla. ¿Cómo te trata la jubilación?, preguntó Saul. Michael sonrió. Después de los juicios, había sido reclutado discretamente por el Departamento de Justicia para consultar en casos similares. Aparentemente, su combinación única de entrenamiento de inteligencia y motivación personal lo hacía particularmente efectivo para desmantelar redes criminales que atacaban a familias. Tommy metió 4 goles en su partido de ayer, respondió Michael. El jardín de Krista está prosperando. Diría que la jubilación va bien. Me alegro de oírlo. ¿Qué tal algo que podrías encontrar interesante? Sin embargo, la expresión de Michael se tornó seria. ¿Qué tipo de algo? Una red de fraude de seguros operando desde Phoenix. 3 familias muertas en el último año. Todas consideradas asesinatos-suicidios. Las autoridades locales no están haciendo las preguntas correctas. ¿De cuántas familias estamos hablando? Potencialmente, podrían ser docenas. El modus operandi es similar a la red de Monroe, pero más sofisticado. Están usando redes sociales y minería de datos para identificar objetivos con pólizas de alto valor y situaciones familiares vulnerables. Michael observó a Tommy reír con sus amigos, un sonido de pura alegría que había tardado meses en regresar después del trauma de aquella noche. Algunas batallas valía la pena librarlas, incluso si significaba abandonar la paz de la normalidad suburbana. Envíame los archivos, dijo en voz baja. Esperaba que dijeras eso. Pero Michael, esta podría ser más grande que la red de Monroe. Estamos hablando de una operación nacional con conexiones con familias del crimen organizado. No va a ser una investigación limpia. ¿Están asesinando a familias inocentes por dinero? Sí. Entonces no necesita ser limpia. Solo necesita ser terminada. Después de colgar, Michael se acercó a donde Krista cuidaba sus rosas. Ella lo miró con esa conciencia intuitiva que proviene de años de matrimonio. ¿Trabajo?, preguntó. Trabajo potencial. Una situación similar a la que enfrentamos aquí,
pero en Arizona. Necesito irme por unas semanas, quizás más. Krista guardó silencio por un momento considerando. Luego miró a Tommy, que le estaba enseñando a uno de sus amigos a hacer una chilena. ¿Cuántas familias? Potencialmente docenas, quizás más. Ella asintió lentamente. Tommy y yo estaremos aquí cuando vuelvas. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasamos. Después de todo lo que pasamos, entiendo quién eres realmente. Le tocó la cara con suavidad. Eres alguien que impide que los monstruos hagan daño a los niños. Eso no es una carga, Mikael. Es una vocación. Esa noche, después de que Tommy se durmiera, Mikael se sentó en su oficina, revisando los archivos de Phoenix que Saul le había enviado. El patrón era familiar, pero evolucionado, fraude de seguros combinado con tráfico de personas, funcionarios corruptos proporcionando cobertura y familias inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Pero esta red había cometido un error crucial. Habían comenzado a atacar a familias de militares, aparentemente creyendo que los problemas de TPT de los soldados proporcionarían coartadas convenientes para los asesinatos-suicidios. Habían elegido el grupo demográfico equivocado para cazar. El teléfono seguro de Mikael vibró con un mensaje de un número encriptado. La agente Bart recomienda tus servicios para la operación de Phoenix. Dice que eres el mejor cazador que ha visto. Sonrió ante la referencia a la Sheriff Virginia Bart. Se había convertido en una aliada de confianza en los meses posteriores al arresto de Monroe, ayudando a reconstruir no solo las fuerzas del orden de Millbrook, sino también la fe de la comunidad en la justicia. Mikael respondió tecleando. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Jet privado sale de Denver a las 8. Bienvenido de nuevo a la guerra, Preston. Mikael cerró el portátil y subió las escaleras, revisando a Tommy una vez más. Su hijo dormía plácidamente, a salvo en su cama, protegido por leyes e instituciones que funcionaban porque gente como Mikael se aseguraba de que lo hicieran. En el pasillo encontró a Krista esperándolo. «Sabes», dijo ella en voz baja, «cuando me casé contigo, pensé que me estaba casando con un tranquilo consultor de informática que me daría una pacífica vida suburbana». ¿Decepcionada? Ella lo besó larga y profundamente, con todo el amor y la confianza que los habían llevado a través de la pesadilla de la red de Monroe. Ni de cerca, susurró. Conseguí algo mejor. Conseguí un héroe. A la mañana siguiente, Mikael Preston abordó un jet federal con destino a Phoenix, llevando consigo las habilidades, la experiencia y la certeza moral que habían destruido la red de Monroe y salvado a docenas de familias inocentes. En algún lugar de Arizona, los depredadores cazaban niños y asesinaban padres por dinero. No tenían idea de que sus actividades habían atraído la atención de alguien que consideraba la protección de las familias su deber sagrado. Estaban a punto de aprender lo que sucedía cuando amenazabas a los inocentes en la América de Mikael Preston. La guerra nunca terminaba realmente. Simplemente se trasladaba a un nuevo campo de batalla. Y Mikael Preston era muy bueno en la guerra. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.